patria. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Hay un tema obligado para todos nosotros a nivel de América Latina y el Caribe, pero además es un tema para todo el globo terráqueo, para todos los seres humanos, para todas las naciones. La actitud, las decisiones de Donald Trump en lo que tiene que ver con la política de Estado, política migratoria y el tema de la guerra, el tema de la diplomacia, porque no se circunscribe solo al tema de los migrantes, si expulsan o no y cómo lo expulsan, porque Estados Unidos es una potencia y entonces en consecuencia la principal potencia del mundo. Entonces todo cuanto se haga allí o se deje de hacer nos va a impactar. El tema de la migración y de los migrantes está ahí. Saludos, don Bienvenido Charbot, ¿qué tal? Buen día, hermano, ¿cómo estamos? Yo muy bien, muy bien. Ya me tomé mi café hace rato, así que puedo sacar la taza suya sin ningún problema. Es que usted me provoca, entonces, No, yo estoy no, no, me tranquilo. tomé el mío con pan y un pancito integral. Empezaba a comentar, Charbot, el tema de Donald Trump, la política norteamericana, el tema de los migrantes. Ha causado un revuelo, un impacto, pero más que porque, para usar una palabra, alguna debe usar, que expulsen a los migrantes de allí, más que eso es el tratamiento, es la forma, es el discurso, un discurso ofensivo, a tal punto de que la Casa Blanca dice que los migrantes son criminales, asumiendo, por supuesto, la postura de Donald Trump. En el caso de República Dominicana, casi 11.000 dominicanos han sido deportados de Estados Unidos en los últimos 4 años. Eso dice Sonia Guzmán de Hernández, que es embajadora dominicana allí en Washington, y dice que los vuelos toda la semana salen de manera regular para República Dominicana. Y ella, que maneja los datos y que recibe permanentemente cada semana la información de lo que se van a deportar, lo entiende como natural. Y yo pienso que de alguna manera puede ser que sea natural. Y están los deportados hacia Honduras con regularidad, aunque han bajado bastante, porque sacaron mucho de los grupos de las maras y esto. A donde voy, sobre todo, es al tratamiento, al discurso ofensivo, que eso sí que ya entonces es otra cosa. Y la manera, llevarlo encadenado, amarrado, con una cadena por la cintura, como si fueran esclavos, o si fueran realmente criminales peligrosos, que ciertamente no lo son trabajadores. No quiere decir que no se cuele uno que otro ladrón o asesino o criminal. De eso hay en cualquier sociedad del mundo. En una más que en otra depende de los problemas sociales, económicos, en fin, ese tipo de cosas. Lo último, Donald Trump manda a preparar 30.000 camas en Guantánamo. Todavía sigue la actitud, la mentalidad colonial de seguir utilizando un territorio ajeno para lo que a ellos le dé la gana y sobre todo para insultar o irrespetar la dignidad humana. Plantea un poco así el tema, además de lo que ocurrió en Puerto Rico, ¿verdad? Charbot, saludos, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Buen día a usted y a todos los televidentes. Bueno, Trump ha puesto como el mundo, como dijo un analista, como patas arriba, atento obligatoriamente a su personalidad, a sus medidas, a sus discursos. Y también hay que ver algo, que las deportaciones indiscriminadas, porque también han apresado a migrantes con documentos legales, como en el caso de Puerto Rico, que afectaron a algunos dominicanos. Eso pone a gobiernos como el de nosotros a tener que ser más cuidadosos y más respetuosos con las repatriaciones de migrantes indocumentados que residen en sus países, porque
están exigiendo algunos, no el de República Dominicana, están exigiendo respeto a los derechos de las personas migrantes. Y digo que República Dominicana no lo está exigiendo porque yo no sé si usted, Alfonso, leyó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, donde hace un pedido en el aire, ¿no? Yo me reí, incluso yo lo estoy analizando a ver si escribo algo. ¿Por qué me reí? Porque lo dice en el aire. Exige respeto a los dominicanos que residen en el extranjero, pero no se lo exige a ningún gobierno. Pero no se atreve a exigírselo al gobierno de Donald Trump, que es en la actualidad el tema principal sobre deportaciones indiscriminadas, vamos a decir, o violatoria, o violando los derechos, aunque sea una prerrogativa de cada país, que eso no está en discusión, como es una prerrogativa, un derecho de República Dominicana a deportar, repatriar a personas que residen aquí de cualquier nacionalidad. Aquí nada más se deportan a los haitianos, pero se le da privilegio, facilidades a otros migrantes, por ejemplo, los provenientes de Venezuela por un asunto político, ¿no? Pasa igual que con los cubanos en Estados Unidos, ¿no? Que nada más tienen que decir que son contrarios al gobierno cubano, a la revolución o a Fidel cuando estaba en vida. Y ya tenían ciertos estatus privilegiados. Entonces, repito, ese comunicado que me dio risa del Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí, solamente dice así en el aire, respeto, exigimos respeto en el tratamiento a los extranjeros, a los dominicanos que residen en el extranjero, pero no menciona ningún gobierno, no se atreven a decirle a Estados Unidos, como le dijo Petro, que lo deporten, pero con dignidad, respetando la dignidad y los derechos, sin ser encadenados, sin ser maltratados. Habría que ver de esos 30,000 que van a recluirse, puede decir, en Guantánamo, cuántos dominicanos se irán en ese grupo. Y además, según lo que leí, no es transitorio. No es transitorio. Es como recluirlo ahí para que impedir que ellos vuelvan a Estados Unidos. No sé si usted leyó eso. Eso fue lo que yo leí ayer. Ni siquiera es una base o un sitio para tenerlo ahí transitoriamente. Es como para que no vuelvan más, no puedan volver más a Estados Unidos de manera irregular, porque usted sabe que aquí, allá, hay migrantes que se han ido hasta 10 veces, buscan la forma y llegan. Entonces, todavía es mucho más criminal y más peligroso esa medida de Guantánamo, de la base de Guantánamo. Incluso en violación a todo lo que se ha dicho, es un territorio ocupado militarmente por Estados Unidos que le pertenece a Cuba. Ya el presidente de Cuba respondió a eso. Es un territorio cubano ilegalmente ocupado y dice que eso es una brutalidad, la decisión en ese sentido. Si Cuba dio respuesta a eso. El gobierno dominicano muy bien puede decir con toda la normalidad respeto a la dignidad humana de los que se encuentren en una situación de migración o de ser migrante irregular. Y eso no se cae el coco de la mata. Pero el presidente Luis Abinader dijo que no se opone a la deportación, a la política migratoria de Donald Trump. Es normal que el canciller diga lo propio, porque hasta la embajadora dominicana dice que las repatriaciones son normales y que a ella como embajadora se le informa cada semana una relación de los nombres de dominicanos que van a ser repatriados o deportados hacia acá. Es decir, esa es la actitud del gobierno. Ahora, lo de Guantánamo para Estados Unidos es insostenible. Mantener ahí en Cuba 30,000 personas
aunque sea dándole un chavo al día y de mala calidad, eso tiene un costo. Que además van a usar agua, aunque sea tres veces a la semana, van a usar agua. Y en Guantánamo no hay agua. El agua para tomar hay que llevarla. Es decir, para Estados Unidos económicamente es insostenible aquello. Son esas cosas que se multiplican en Estados Unidos con otras 800 bases militares que tienen en el mundo entero. Eso tiene un costo. Y eso lo paga el trabajador norteamericano. De ahí el gran déficit que ellos tienen en términos de presupuesto, la crisis económica de Estados Unidos. Claro, ellos tienen una máquina para hacer dólares. Ellos solo le dicen a la Reserva, queremos 200 millones. Y la Reserva Federal lo hace huyendo, porque de esos 200, 40 millones le tocan a ellos por imprimir papeles. Porque cobran el 20% para eso. Eso es privado. Eso, la Reserva no es del gobierno norteamericano. Es un grupo de gente que tiene dinero, que controla aquello. Y cuando le piden 2.000 millones, hay 400 millones que ellos se quedan con ese dinero. Y le entregan 1.600 al gobierno como papel. Eso es lo que más se parece, Alfonso, al robo de la seguridad social. Con tu propio dinero te sacan beneficio y te dan una pírrica ganancia al usuario, al trabajador. Usted se corre a un tema interesante de la llamada AFP. Usted acumula, ellos lo ponen a acumular sin usted saber, le descuentan y ya. Y para usted reclamar, para que le devuelvan lo que le corresponde porque alguien murió, se la ponen en China. Duran más de un año devolviendo los papeles porque falta esto. Mira, aquí sobra esta coma. Estos datos sobran, no es necesario ponerlo. Pero no es necesario, pero tampoco entra en contradicción. Usted especifica en el acto de notoriedad. El acta número tal, el folio tal, libro tal, de la circunscripción tal, expedida en fecha tal. Mira, lo de la fecha sobra. Sobra. Si no es necesario, pero no hace daño, no es contradictoria. Devolver el expediente por eso. Y después lo devuelven porque, otra cosita, se buscan los pretextos para retrasar el pago, porque si dura un año en ese bailoteo, ellos tienen el dinero cobrando intereses para ellos. Esa es una expresión más del capitalismo salvaje, donde el ser humano no importa, lo que importa es el dinero como tal. Pero bien, esa es la política económica de Estados Unidos y cómo manejan lo del dólar. Así es. Que hacen dólares ahí. Por eso son los apuros con los BRICS, porque están comercializando con otra moneda y no la de ellos. Se le complica mucho la cosa con eso. Pero volvamos a Trump. Bueno, y también, Alfonso, yo no sé, ellos han querido a veces como justificar diciendo que la medida de repatriar o deportar es a los criminales. Entonces, yo he estado indagando, o sea, cómo ellos pueden detectar que inmigrante que todavía está de manera irregular o está en proceso de documentación, como hay muchos, es un criminal o no, porque se supone que incluso tienen una lista, porque han ido a buscar en determinados sitios a personas, no sé si estarían fichadas o no, o que tienen supuestamente pendientes. Entonces, es parte de la justificación para decir que los inmigrantes son todos criminales, porque ese ha sido el discurso de Trump, ¿no? Es una política anti-inmigrante, que no solamente ya cobra fuerza en Estados Unidos, usted sabe que también está cobrando fuerza hace un tiempo en Europa y así, o sea, hay una, por ejemplo, principalmente en España, hay también una actitud anti-inmigrante, ya sea de lo que provienen o que van del continente africano o de América Latina, o sea, es una política anti-inmigrante que se está estableciendo producto del desarrollo de esa política fascista y criminal que promovida por las potencias, ¿no? Y es preocupante, ¿no? Porque eso ha traído ese desasosiego, como dicen,
esa incertidumbre, ese nerviosismo entre esas comunidades de inmigrantes que realmente están allá buscando una mejor forma de vida para ayudarse ellos y sus familiares en sus países de origen, como es el caso de los dominicanos. Y quiero también tocar, recuerda, en días pasados la gobernadora de Puerto Rico, que es así una gobernadora, como decimos, de colonia, ¿no? Partidaria de que Puerto Rico sea el estado, se sume como un estado más al imperio. Y dijo que como que no iban a afectar. Yo me reí cuando leí eso, digo, ¿y quién es ella para decir o para impedir que las redadas no perjudiquen a los dominicanos? Y ya tuvo que comerse su propia palabra, porque ayer expresó el apoyo a las deportaciones. Mucha gente aquí le creyó y celebró, bueno, como que ella iba a proteger a los dominicanos y dominicanas que están residiendo de manera irregular todavía en Puerto Rico. No sé si usted vio esas declaraciones de Yo él. la vi, comentamos ayer con Tito Román, un hermano de Puerto Rico, cineasta. Miren, es que esto refleja dos cosas. Uno, la debilidad institucional en cualquier sociedad de nuestro tiempo, empezando por Estados Unidos. Porque el hecho de que Donald Trump en su condición de presidente tenga una vaina en la cabeza, y lo digo con ese sentido estricto de una vaina, de una pendeja en la cabeza, como son estos pronunciamientos, lo asumen institucionalmente y no se discute porque lo dice el presidente. Es decir, en Estados Unidos hay una fragilidad institucional y una crisis en el liderazgo, porque elegir entre Donald Trump y Biden, o haber tenido a Biden como presidente y ahora Donald Trump, refleja eso, una crisis en el liderazgo. Y en Estados Unidos hay mucho talento científico, ¿verdad? Gente con un gran bagaje, pero en términos de la partidocracia, hay una crisis en ese liderazgo. Y cuando hay un liderazgo en crisis, es porque se expresa a través de la sociedad. Pero lo que están diciendo los funcionarios, como el caso de esta muchacha, que es la vocera de la Casa Blanca, son criminales porque violentaron la ley de inmigración, entraron de manera irregular, entonces lo generaliza. Migrantes son criminales. Ese es un titular que trae la prensa de hoy en el Diario Libre. Pero ella asegurando que quienes ingresan de esa manera sin autorización del gobierno, es decir, sin una visa, están violando la ley, entonces en consecuencia son criminales. Pero eso no es una falta criminal, es una falta administrativa que debe tener otra connotación porque no es el delito mayor de un crimen, pero le dan esa connotación. Y ella lo refuerza y que habrá tolerancia cero en relación a eso. Cada país tiene su propia ley y normas migratorias y el reglamento a esa ley y tiene todo un protocolo para deportar. Lo que pasa es que lo han hecho violentándolo todo. La dignidad humana no debe estar en discusión en estos tiempos. Si lo estuvo hace 200 años, 150 años, no debe estarlo. Y en Estados Unidos, basta que usted tenga el perfil de ser un afro, un latino, un caribeño, que usted no tenga el perfil de ser un gringo per se, ya usted entra en el campo de la sospecha. Vi el tema de Roberto, un oficial en Boston, negro, con el acento cubano porque es cubano, pero es un funcionario público en Estados Unidos, asistente del sheriff en su condado, una autoridad, y dos ciudadanos gringos supremacistas le dicen de todo, que deje de hablar en español. Si quiere permanecer aquí, hable como nosotros, el inglés puro. Y él siguió hablando en español con su madre. Parece que su madre está en Cuba, o estará allá, pero seguía hablando en español. Su madre a lo mejor no habla inglés, pero su idioma natural es el español y él hablaba en español. Hasta que al final le presenta entonces el carnet de autoridad y se fueron. Es decir,
hay una actitud simplemente xenófoba, racista por parte de Donald Trump y su equipo. Y todo el que se enganchó con Donald Trump asume ese discurso, asume el discurso, sabiendo que la Constitución norteamericana sostiene otros principios de igualdad, de respeto, pero eso no está aquí. Eso está en el papel, como decía el hombre aquel dominicano, de no grata recordación. Y también la parte que usted sabe que se ha estado discutiendo entre las medidas de Donald Trump, no sé si ustedes, los programas anteriores, yo he estado fuera de forma por asuntos de salud y de médico, la medida que quiere aplicar de que todo el que nace en territorio norteamericano, como dice la Constitución, en territorio norteamericano, es ciudadano estadounidense, pero eso, para eso tiene que modificar la Constitución de Estados Unidos. Incluso ya creo que van 2 jueces que se han pronunciado, han evacuado sentencia en contra de esa medida. Es Y interesante en el marco del derecho estadounidense. Sí. Es un principio constitucional. Para poder aplicar eso que quiere Donald Trump, hay que echar para atrás la Constitución mediante una reforma, pero los que ya nacieron allí y tienen la ciudadanía es un derecho adquirido, que eso, aunque Donald Trump quiera, eso no es retroactivo, salvo que sea un troglodita, por eso no es retroactivo, son derechos adquiridos. Si se produjera una reforma, es en el porvenir, como se aplica la ley. Sin embargo, hay una expresión de fortaleza institucional. 2 jueces opinaron y evacuaron sentencia sin que nadie lo apoderara. Bastó que ellos lo vieron en la prensa. Y ellos entonces redactaron una sentencia y la evacuaron, oponiéndose a eso por adelantado. Ya eso, aunque Donald Trump diga, no puede ser. Hay una autoridad judicial que se le impone al presidente. Eso es importante y eso, porque es la dicotomía, la fortaleza institucional de Estados Unidos, que eso funciona, pero al propio tiempo la debilidad en términos de la cultura. Como porque un presidente, porque un ciudadano llegó a ser presidente, ya hay un revuelo y empiezan entonces por la vía administrativa a aplicar esa política o eso que tiene en la cabeza el presidente, porque ahí están los federales haciendo redadas. Habló el presidente, independientemente de la Constitución. Usted tocó algo interesante que a veces a mí me gusta provocarlo a usted con ese tema, y habla de la irretroactividad de la ley, ¿no? Pero aquí se aplicó así, o sea, aquí usted sabe que la Constitución que rigió hasta el 2010 decía que todo el que nacía en territorio dominicano era dominicano, aunque fuera hijo de extranjero. Y la sentencia aquella del Tribunal Constitucional la acomodó, porque puso en tránsito a extranjeros que tenían 30, 40, 50 años y que ya habían procreado generaciones que ese ha sido el tema fundamental sobre los derechos a la nacionalidad dominicana de hijos de inmigrantes, incluso en algunos casos en unión con dominicanos o dominicanas. Y ahí vi que el señor Leonel Fernández quiere revivir el debate con el caso de Juliana Davis, no sé cómo se pronuncia, Aristóteles, que siempre me ayuda en la traducción. A mí. Entonces, en una visita que le hizo la Junta para presentarle el proyecto de la cédula, Leonel parece que no encontraba con qué tema incidir en la opinión pública y mencionó el caso de esa joven que hubo una sentencia que le favoreció. Entonces,
me aprovecho esto para hablar de eso, o sea que también lo de criminalizar a los inmigrantes, ojalá, como a estos gobiernos les gustan copiar, principalmente son proclives a la sumisión, como el gobierno dominicano, no copien ese discurso de que todos los inmigrantes son criminales porque hayan venido de manera irregular. En este caso, siempre cualquier actitud en contra de la migración, usted sabe que se va fundamentalmente en torno a la migración haitiana por el número que hay, por lo que hay, esos prejuicios históricos entre en ambos pueblos, porque hay una actitud en un sector también en Haití antidominicana, como lo hay aquí anti-haitiana. Entonces, es bueno que se dieran estos debates porque nos obliga a reflexionar y obliga a los gobiernos, si usted le está exigiendo respeto a sus connacionales que residen en el extranjero, así tiene que respetar la integridad, la dignidad de los inmigrantes que residen de manera irregular y que usted tiene derecho a repatriar, pero que es lo que siempre hemos reclamado aquí, respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. E incluso usted, yo no sé si usted vio un video de un niño de 5 años que detuvieron, creo que no dice dónde, si fue en Puerto Rico o en Estados Unidos, y se lo llevan sin padre, sin nada, y aquí ha ocurrido lo mismo. Entonces hay que seguir respeto también en el plano nacional para tener moral, pero lo que yo reitero, que en el comunicado que emitió Relaciones Exteriores Dominicanas, no dice, no le exige, no le pide, aunque sea de rodillas, al gobierno directamente de Donald Trump, que es que está haciendo lo que ellos critican, lo que estamos criticando. Pues. Es como un miedo a un hombre que frente a la supuesta amenaza haitiana tiene unos discursos muy incendiarios, de mucho valor, de defensa a la dominicanidad, entre comillas, de ellos, y frente a Estados Unidos no se atreve directamente a decirle al gobierno de Estados Unidos que respete los derechos, la dignidad de los ciudadanos dominicanos que residen en Estados Unidos de manera irregular y que lo van a deportar. Ahí termino ese pequeño. 8 en punto, Charboy. No tengo tiempo para la palabra. Me gustaría poder conversar de todos esos tópicos que usted abordó ahí, pero el tiempo nos vence. 8 de la mañana, Charboy. Así es. Espero encontrarme con usted para volver sobre ese tema interesante. Me gustan esas provocaciones, Charboy, porque permiten sacar reflexiones interesantes y ver la historia y ver las disposiciones legales de aquí y de allá, pero sobre todo la de aquí. Charboy, muchas gracias. Encantado de compartir este tiempo con usted. Gracias por la receptividad que le tiré a las 7:15 y respondió positivamente. A su orden tiempo, hermano. Vamos a la pausa, Natanael. Después de la misma, Joemil Severino con las agropecuarias. Gracias.